Es la tercera vez que el Ejecutivo Provincial, el oficialismo socialista, le va a pedir a la legislatura que apruebe un proyecto de reforma tributaria, de actualización tributaria en la provincia de Santa Fe. Las dos primeras intenciones fracasaron por falta de acuerdos, por falta de o mala comunicación entre los bloques. Sin embargo, pareciera ser que en esta oportunidad el oficialismo encontró interlocutores dentro del PJ que le posibilitan pensar, por lo menos de aquí a una semana, en que puede haber un primer paso con la sanción de este proyecto, con modificaciones, con algunos criterios distintos al proyecto original en el Senado a partir de la adhesión, por decirlo de algún modo, del peronismo representado por diferentes bloques, insisto. Hay quienes piensan en la provincia de Santa Fe que lo que se presenta como reforma tributaria, como proyecto de actualización tributaria, no es más ni menos que un impuestazo. Así por lo menos lo presentaron los dirigentes del partido 100% santafesino, que tiene como cabeza, como líder al diputado nacional Oscar Cachi Martínez, y que forma parte del interbloque del Frente para la Victoria en la legislatura santafesina. Es por eso que, además de sumar a mi compañero Federico Gianre, buenas noches, Federico. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Le damos la bienvenida a la diputada Marcela Eberhardt de este espacio político 100% santafesino. Gracias, diputada, por haber venido. Gracias por la invitación. Le sugiero empezar por esto último que planteaba. ¿Por qué esta enérgica decisión de presentar a la sociedad desde su espacio esto que el oficialismo llama reforma tributaria y ustedes impuestazo? Porque concretamente no es una reforma tributaria, es un incremento de las alícuotas de los impuestos. Nosotros decimos que no es una cuestión de recursos lo que está faltando en la provincia. Si consideramos que nuestro presupuesto provincial es muy superior, por ejemplo, al que tiene Córdoba, tiene 8.000 millones de pesos más que Córdoba, solamente superado en la Argentina por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, y el mismo presupuesto viene creciendo. No es un tema de recursos, sino que es un tema de mala administración. Y te quiero comentar algo, Héctor. Vos hablabas de que ha encontrado eco o no en el peronismo. Y el frente, dentro del mismo frente, tampoco hay voces unánimes, claro, ni el radicalismo, ni todo el radicalismo, ni todo el socialismo, digamos. Se está tornando un debate no solamente del sector del justicialismo, no somos los únicos que pensamos que esto es un impuestazo. Yo recordaba recientemente una nota que salió publicada en el diario de La Capital de un concejal radical que es Boazo, que claramente manifiesta en sintonía con lo que venimos diciendo, que incrementar ingresos brutos, que es un impuesto distorsivo, que es algo que es en cascada, que bueno, que ya se intentó hacer en enero, que nosotros lo veníamos diciendo, que no correspondía hacerlo por un decreto. El Tribunal de Cuentas nos dio la razón, no había que hacerlo de esa manera. El API dejó sin efecto esa resolución. Esto implicaba aumentar un 20% de ingresos brutos y además categorizarlo para empresas que facturaran más de 30 millones y más de 40 millones. Esto está en el mensaje que hoy por hoy sigue estando en la Cámara de Senadores. Las facultades delegadas siguen estando, cosa que también criticamos, y todo lo que se ve del proyecto son incrementos de impuestos. Nosotros decimos que si queremos hablar de reforma, tenemos que hablar de una reforma y hablar de la reforma hasta en la participación a municipios y comunas. Si lo que queremos defender es la estructura tributaria y la matriz económica, tenemos que empezar a pensar en cómo distribuir de otra manera, porque hoy por hoy hay impuestos que se distribuyen en forma directa, como patentes, como es el inmobiliario, directamente a los municipios. Ingresos brutos que representan el 70% de la recaudación provincial, se coparticipa en un 13,42% a municipios y comunas. Nosotros vemos, obviamente, que la provincia hoy por hoy está en un ahogo, está en un conflicto económico, pero no creemos que sea causa de que no tiene recursos, porque todos los indicadores nos muestran, y los datos que la misma provincia publica, que todo subió, que la recaudación subió, que más allá de la inflación siguen siendo mayores los recursos. Lo que pasa es que siempre es superado por los gastos, y no siempre en gastos atendibles al criterio de legal saber y entender del común de la gente. A veces en gastos que pueden ser evitados, como gastos en mayor planta en gabinete, mayor planta en funcionarios jerarquizados, que creemos que eso es muy atendible y que no hay quienes aseguran, antes de darle paso a Federico, que sigue los temas legislativos, incluso semana tras semana, hay quienes aseguran que el gasto político de esta gestión representa
digamos, una nimiedad, el 0,4 del total, del volumen total del presupuesto que tiene la provincia de Santa Fe. Por lo cual, y esto tiene que ver con lo que decías, algunos consideran que este argumento que planteas puede ser una idea falsa a la hora de decir, bueno, a tantos gastos y centralizarlo en el gasto político. Tal vez hay otros gastos que sí son superfluos, pero que no se conocen, digamos. Miren, los datos y los he traído de incremento en la personal de gabinetes del 427%, con lo cual pasamos de 78 personas a 388, digamos, hay datos muy puntuales y muy elocuentes a la hora de hablar de gabinete, de autoridades jerárquicas. Creemos que bueno, no hay una política atrás de ello. Nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo. Creemos que sí tiene que haber obra pública, está muy bien más educación, más salud, nadie lo va a discutir. Creemos que el tema de la eficiencia en el gasto es un tema que esta gestión tiene que rever. Y así hay pedidos de informes en las comisiones. Yo estoy presidiendo la comisión de presupuesto, ha salido recientemente un pedido de informe con respecto al gasto y qué ha hecho el gobierno en cuanto al achicamiento que se ha comprometido a hacer una vez que sancionamos las letras o los medios de pago sucedáneos, como pueden ser los cheques de pago diferido. Como también hemos aprobado en nuestra comisión que se reevalúe este presupuesto. No hace tanto que lo hicimos el presupuesto, fue en septiembre del año pasado, nosotros no lo votamos, pero me parece que hay una mala planificación. Por lo menos podemos decir una mala planificación, porque desde que asumimos nosotros en la legislatura estamos viendo si sacamos plata de acá para allá, si modificamos estas partidas. Creemos que tiene que haber una planificación y que este gobierno es continuación del anterior, con lo cual mal ha hecho entonces el presupuesto que queremos resaltar. No es un presupuesto chico, en la Argentina 34.000 millones de pesos, y va a recaudarse más de esos 34.000 millones de pesos sin reforma tributaria. Federico, ¿no le parece a usted, diputada, que en todo caso si le falta planificación a este gobierno, depende un poco también de que está muy atado a la coparticipación federal, que es la mayor parte de los ingresos que recibe, el 70%, y se torna un poco imprevisible saber cuánto se va a coparticipar y cuánto no? De hecho está disminuyendo la coparticipación, los datos lo demuestran. Planificar en ese marco también. Hay una variable que no depende del gobierno provincial, que es si el gobierno nacional le coparticipa o no recursos, y puede presentarse una situación de ahogo. Federico, estamos de acuerdo en que falta autonomía tributaria en la provincia, que los recursos, la mayor parte de los recursos son nacionales. Lo que no es cierto es que no esté aumentando la coparticipación. Los datos que ha publicado el gobierno recientemente del mes de mayo indican que hay un incremento del 25% en los recursos tributarios nacionales. Bueno, que es la inflación. Sí, puede ser, pero han aumentado, digamos, en ese contexto hay más fondos, digamos, como también ha aumentado la recaudación de impuestos. A la hora de reclamar y de pedir por más fondos nacionales, nosotros como santafesinos 100% vamos a estar siempre del lado de los santafesinos. Eso, no hay duda que hay que pelear por mayores fondos para nuestra provincia. El Fondo SOGER es un claro ejemplo de que la Nación envía los fondos y es uno de los fondos que también se usan para obras públicas en la provincia y que no son menores. También el Fondo de Obras Menores sirve para los municipios y comunas, no para Santa Fe y Rosario, pero son fondos que también vienen a sumar a la obra pública. Usted decía ingresos brutos es distorsivo en sí mismo, siempre y cuando los empresarios decidan no resignar márgenes de ganancia y trasladen ese impuesto a lo que le cobran al consumidor. Totalmente, la mayoría de las veces se traslada, la mayoría de las veces. Lo que nosotros decimos que es un impuesto que hay un compromiso en la provincia asumido con el pacto fiscal de desgravarlo, de no tener ingresos brutos. Hoy, sin embargo, es el impuesto más importante en la provincia y creemos que es un error también gravar la construcción, hay un déficit habitacional, no creemos que sea oportuno en este momento la reforma tributaria donde hay un enfriamiento de la economía, donde 9 de los 14 indicadores de la actividad económica están dando un negativo. ¿No le parece que el hecho de que ingresos brutos esté demasiado alto implica también que el inmobiliario rural, por ejemplo, o el inmobiliario en general, ¿no? Que en otras épocas representaba una parte mucho más importante de la recaudación provincial, hoy esté tan abajo y eso implica un atraso en las alícuotas y en la forma de cobrarlo? Sí. Sí, los impuestos directos son los que tendrían que tener, porque supuestamente es donde vos ves la riqueza, donde la tenés que grabar, y además el ingreso bruto no es sobre la ganancia, vos lo cobrás sobre lo facturado.
Sí, sobre el movimiento. Sobre el movimiento, sí. sobre lo que facturás, lo hayas cobrado o no. Si vos cobraste incluso un chico de pago diferido, en cada etapa que pasa el producto, además, son 3,5 o 4,5 que se van sumando. Sí, 3,5, 3,8 y 4,2 Ahora, con la reforma. yo he escuchado a algunos industriales decir que, por ejemplo, no pierden rentabilidad en Santa Fe porque si se lo comparan con la región, con las provincias de la región centro, la carga tributaria que hay sobre el sector industrial con respecto a ingresos brutos es mucho mejor, digamos, entre comillas, que en el resto de las provincias. Fíjese, si usted se lo pregunta a los corredores de cereales, que se les va a pasar de una alícuota del 4,5 al 5,5 y además se permite desgravar menos el DREI. O sea, antes, actualmente se compensa y el DREI puede descargarse en un 10%. En otro momento, bueno, ahora va a poder ser el 5% si se aprueba esta reforma. Bueno, los corredores de cereales se les va a incrementar muy gravemente su comisión porque les afecta el 29% de lo que están generando, se les va a llevar esta reforma tributaria. ¿Dónde ven ustedes el pacto? El pacto que Oscar Martínez se encargó de denunciar en varias oportunidades. Bueno, con el pacto, digamos, aclaremos, entre oficialismo y algunos sectores del PJ. No, yo creo que él hace mención a que cualquier tipo de modificación de este proyecto de reforma que no sea una auténtica reforma tributaria. Hay un dato que yo le quiero comentar. Promedio de una coparticipación para municipios y comunas de 426 pesos por habitante. 7 de los 10 departamentos del centro norte de la provincia reciben menos de ese promedio por habitante de coparticipación secundaria, es decir, de la provincia a los municipios, menos de 429 pesos. Y 8 de los 9 departamentos del sur reciben más de 425%. Quiere decir que hay, no es que acá va a pagar el que más tiene. Fíjese en esta distribución que tenemos en la provincia de Santa Fe. La simetría histórica, digamos. Claro, y no lo está... ¿Qué queremos decir? Que acá no hay una reforma tributaria. Que acá si queremos darle más al que menos tienen, los departamentos del centro norte de la provincia tienen que recibir más que los del sur, que supuestamente están en mejores circunstancias. Que esto es, no cubramos esto de reforma, porque no es una reforma. ¿Y alguna provincia en el país logró, digamos, trabajar sobre esas asimetrías? Porque también al momento de redactar una ley, hay que redactar una ley para toda la provincia, ¿no? Para Gato Colorado hasta Melincue, digamos. No, yo creo que el desafío avanzado en Santa Fe, autonomía municipal y autonomía financiera tienen que ir de la mano. Creo que cuando nosotros decimos que hay que trabajar una reforma y no incrementar los impuestos ni solapar cualquier modificación que pueda haber de acuerdo, en el sentido de decir, bueno, hay que sortear este déficit que hay, que viene de campaña y demás, creemos que esto es un pacto que no se tiene que permitir en aras a decir que es una reforma, que no creemos que sea tal, que para hablar de reforma tenemos que hablar de una reforma de verdad. Nosotros proponemos un cambio en el fondo sojero, que esos fondos verdaderamente sirven para dinamizar la economía y darle más obra pública, más consumo, más producción, y ese es el círculo virtuoso. ¿Querés agregar algo más, Federico? No, está. Solamente consultarles, sí. Bueno, ustedes están a la espera de que el mensaje llegue a diputados. Claro, nosotros hoy por hoy el mensaje como está, supuestamente iba a haber de un sector del radicalismo, algunas incorporaciones, parece que iba a haber una incorporación de gravar la industria en una alícuota del 0,5%, sí. No hemos tenido nosotros ese mensaje. Hay una preferencia para el 12 de julio, que senadores la va a tratar, hay que ver cómo sale del seno de la Cámara de Senadores, pasará a diputados, aspiramos a que sea la Comisión de Presupuestos la que pueda tener una serie de consultas con las entidades que representan a los sectores productivos de la provincia y haremos las críticas constructivas y oportunas al caso de este proyecto. Gracias, Marcela Eberhard, por la visita. Muchas gracias, muy amable, muy concreto con las críticas al proyecto, y le digo que el día de ayer anoche ya trascendió por otros medios de comunicación, nos lo confirmaban algunos legisladores hoy, hubo un encuentro en el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical entre radicales y socialistas, un asado en el cual, según alguna fuente, dijeron que se habrían limado esas asperezas que comentábamos al principio, que no solamente hay diferencias con el proyecto oficial del sector del peronismo, sino también dentro del Frente Progresista. Gracias, Marcela Eberhard, por la visita. Gracias, Héctor. Se cumplen 3 meses de la ocupación del predio de Santa Rita 2, se cumplieron en las últimas horas, una ocupación que generó muchísima atención por parte de las distintas agencias del Estado que están interviniendo en tratar de lograr una solución, un desalojo pacífico a esta circunstancia, a esta situación.
Hay también una intervención de la justicia santafesina, un fallo realmente inédito y muy contundente de la jueza Sandra Valenti, que le exigía a la provincia de Santa Fe relevar a las familias que estaban usurpando el predio y una serie de reclamos y una serie de acciones que debía desarrollar en el marco de lograr, insisto, una salida, una resolución social a un problema estrictamente social y no aplicando el Código Penal. De todas maneras, hay personas que están procesadas por esta usurpación, hay una jueza que pide ciertas acciones al Estado, que por cierto el Ministerio de Desarrollo Social ya terminó el relevamiento sobre 180 familias y escuchen bien, apenas 4 de estas 180 familias, apenas 4 integrantes de 4 familias de estas 180 pueden acreditar tener un ingreso con un recibo de sueldo. 176 familias relevadas, las otras 176 no tienen ingresos fijos, viven de la changa, viven de algunos trabajos eventuales y esto es una demostración que es un problema social que hay que resolver con políticas sociales y no a través de la justicia. 4 solamente de un universo de 180 pueden acreditar esta situación y estos 4 evidentemente tienen la obligación incluso de encontrar otro tipo de alternativa para ocupar una vivienda. Nosotros entrevistamos esta mañana a Domingo Rondinas, el abogado de las familias, de un grupo de familias que están ocupando el predio. Vamos a escuchar qué decía y ya volvemos con más Zona Crítica. Bueno, la causa penal sigue su curso, en algún momento será resuelta por la Cámara de Apelaciones. Nosotros entendemos que no hubo ningún delito porque la provincia dio permiso para permanecer ahí, así que esperamos que esto sea finalmente archivado por la Cámara. La parte que sí tuvo novedades es la parte constitucional. Nosotros hicimos una acción de amparo de las familias contra el gobierno de la provincia para que se cumpla el acta del 4 de abril, que prometía darle lotes y materiales de construcción a quienes no tenían vivienda. En esa causa, la provincia solicitó una audiencia, el juez la convocó, fuimos a esa audiencia, y ahí la provincia dijo que pedía que se suspenda la causa y que se abra una mesa de negociación. Antes decían que no querían negociar con los ocupantes, qué sé yo. Bueno, ahora pidieron una mesa de negociación y nosotros accedimos, siempre estuvimos dispuestos a dialogar. Y se están realizando reuniones entre los representantes de las familias y las autoridades de las distintas oficinas vinculadas para tratar de encontrar una salida desde la sensibilidad que debe tener el gobierno y que creo que ahora está en ese camino, de buscar solucionar la crisis habitacional de aquellas personas que ni siquiera tienen un recibo de sueldo que les permite inscribirse en los planes de la Dirección de Vivienda. Creo que hay como dos posiciones dentro del gobierno, o mejor dicho, dentro de las fuerzas que componen el gobierno. Creo que hay un sector más de derecha, más represivo, que está representado por la Municipalidad de Santa Fe, que vive llevando violencia a este conflicto, que vive diciendo barbaridades en los medios, que no hace denuncias y que hace denuncias mediáticas pero no judiciales, que hace seguimiento de personas, que hace inteligencia interior que está expresamente prohibida por la ley, que filma a la gente, que la persigue. Hay un sector así duro y hay un sector más de una mirada social que cree que la cuestión no se resuelve con el Código Penal, sino con programas de acción social, que quiere resolver este problema atendiendo a ver cuáles son los pobres y buscándoles una salida habitacional a esta gente.
Creo que en algún momento el sector más represivo tuvo más fuerza y por eso desconocieron el acta del 4 de abril, que buscaba una salida más social, por eso apuntaron a la cuestión judicial, y cuando vieron que nada se resolvía con los palos, sino que se agravaba una situación humana angustiosa, creo que el sector que enfoca esto como un problema social creció, pudo demostrar sus razones internamente, y creo que la sociedad también empezó a pedirle al gobierno respuestas sociales y no respuestas represivas. El relevamiento se hizo, las familias permitieron obviamente el relevamiento, acompañaron a los empleados del ministerio que realizaron el relevamiento, facilitaron todo. No conocemos el relevamiento, sabemos que está terminado, el juez del amparo lo pidió varias veces, la provincia no se lo ha presentado todavía. Tenemos información de que ese relevamiento demuestra lo que venimos diciendo desde el principio, que no hay gente en Santa Rita 2 que no esté ahí por razones de extrema necesidad. Toda la gente que está ahí no tiene vivienda y no tiene trabajo. El martes de esta semana, un sargento retirado de la policía, apellido Espinosa, denunció primero en los medios de comunicación que su hija había sido víctima o como protagonista o como testigo de presuntos abusos cometidos por oficiales integrantes del Instituto de Seguridad Pública, el instituto que forma durante 2 años a los futuros agentes de seguridad en la provincia de Santa Fe, y que es una estructura novedosa porque está funcionando hace poco más de un lustro en la provincia de Santa Fe, y que tuvo resultados interesantes a la hora de ponderar la formación que tiene un civil que ingresa a la policía y que durante 2 años se va formando. Al día siguiente, el miércoles, estas denuncias terminaron de ser televisivas o mediáticas y se constituyeron al menos 3 casos, nos va a aclarar en un ratito Matías Drivet si hay más, en la justicia ratificando esto que primero fue en los medios de comunicación. Justamente quienes intervinieron de inmediato ante esta situación fue el secretario de Control del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, a instancia del propio ministro Raúl Lamberto. Está con nosotros Matías Drivet, justamente el secretario de Control. Gracias, Matías, por haber venido. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. ¿En qué instancia está la investigación administrativa de estos hechos denunciados? Bueno, en los casos como el que se presentaba, que vos relatabas gran parte de los hechos, nosotros tomamos conocimiento de la situación el día lunes a la tarde, con un llamado desde un medio periodístico del vespertino, La Capital, del decano de la prensa argentina, con respecto a una investigación y a una publicación que estarían haciendo al día siguiente.
con esos datos, nosotros lo que relevamos inmediatamente, a partir de ciertos datos que nos pasaba, nos preguntaba qué opinión tenía el Ministerio ante estos acontecimientos, hicimos un acta en la División de Asuntos Internos de la Policía, que tenía que ver con el inicio de una investigación, en virtud de los hechos que aparentemente están, o que están denunciados, que aparentemente en ese momento no existía denuncia formal. Lo que nosotros hicimos fue ponernos a disposición del juzgado en turno, porque como los hechos tienen eventuales repercusiones jurídico-penales, requieren no solamente revisar en un sumario la cuestión administrativa, como vos decías, sino que en principio la investigación está conducida por el juez que está en turno. Sobre este punto, cabe señalar que eso nosotros lo hicimos a partir de que el diario La Capital tocó la calle, que es decir, que se llama por teléfono al juez de turno cuando la nota sale a nivel público. Claro, cuando se publica. A las 7 y algo de la mañana, apenas abrieron los tribunales de Rosario, el propio director del ISEP se presentó también poniéndose a disposición de la investigación, poniendo a disposición listados de personal, alumnos, resultados de exámenes, etcétera. Y bueno, obviamente que ya estaba en conocimiento el juez respecto de la voluntad de asuntos, de asuntos internos de avanzar todo lo que sea necesario para dilucidar qué había pasado y eventualmente aplicar sanciones si existen responsabilidades. Primera pregunta que me surge, ¿por qué si, por ejemplo, un padre que al mismo tiempo es un ex policía de la provincia de Santa Fe... Perdona que te corrija, sí. Ex penitenciario. Ex penitenciario, está muy bien la corrección, ex penitenciario. Bueno, digamos que conoce el funcionamiento de algún modo de la fuerza pública, la fuerza de seguridad en general, y que tiene una hija estudiando en el ISEP y que probablemente conozca otros casos, en el caso de ser reales, estos presuntos abusos, directamente, digamos, decide hacer la denuncia pública en los medios de comunicación, o hubo un aviso, digamos, en el Ministerio, en la Dirección de Asuntos Internos. Mire, bueno, ¿a ustedes los toma, digamos, Nosotros en el Ministerio y en lo que es la Dirección de Asuntos Internos no había presentación formal de ningún tipo. La decisión de por qué una persona hace una cosa u otra, es subjetivo, claro. Aparte, creo que no corresponde que emita una opinión. Nosotros creemos que ante la sospecha que podía llegar a haber algún hecho en un instituto que, como bien decías vos, es un instituto que pertenece a una reforma muy festejada por todos los sectores en la provincia y que implica un salto de calidad en la formación de los futuros agentes de policía, nosotros necesitamos tener mucha claridad, mucha seriedad, tanto para investigar todo lo que haya que investigar, para saber exactamente qué pasó, si es que pasó algo, obviamente, y nosotros tenemos que tener muy claro que la institución es más importante que el eventual incumplimiento de los deberes de alguno de los funcionarios que puede llegar a haber ocurrido. Entonces, la seriedad del caso también tiene que ver con que el martes, por lo menos, cuando toma estado público esta cuestión, y ante la eventualidad de ciertos hechos que son graves, también es cierto que esos hechos, para poder investigarlos la justicia, o por lo menos en gran medida algunos de esos hechos, requieren instancia, o los hechos que estaban por lo menos puestos en la esfera pública, requieren instancia privada. Es decir, que también hay que ser muy prudente ante estas cuestiones, porque sin presentaciones formales, que como bien señalabas al comienzo, recién empezaron a aparecer luego, nosotros teníamos que, aparte, ser muy prudentes y hay que tener mucho cuidado con lo que se informa en ese sentido o en lo que se deja traslucir públicamente, por la posible afectación de un inocente y por la posible revictimización de alguna víctima, si es que la hubiera. Entonces, en ese sentido, creo que se actuó rápidamente, diligentemente, y en esto la directiva del ministro fue, con conocimiento del primer momento, obviamente, fue muy clara que aquí no hay cobertura, tratamiento especial. Acá hay que saber qué pasó, porque por el bien del ISEP, si pasó algo, hay que sancionar, y por el bien del ISEP hay que saber si pasó o no pasó algo. Hay una situación que me parece que se me escapó a mí informarla en la introducción y que sería interesante aclararlo ahora. ¿Cuántas denuncias concretas hay en la justicia
Mire, yo lo que le puedo decir es que el juez de la causa, cuando nosotros nos acercamos a colaborar, le dio intervención a asuntos internos y a la dirección de lo que es Comisaría de la Mujer, la Dirección de Atención para Casos de Delitos Sexuales, específicamente preparada para ello, de Rosario. Nosotros, cuando ya interviene la justicia, la División de Asuntos Internos toma papel de colaboración y no de conducción de la investigación. Es decir, nosotros tenemos conocimiento de las presentaciones, porque evidentemente trabaja asuntos internos en la confección de sumario prevencional, pero yo te reitero que en este sentido yo voy a ser muy prudente. Hay dos manifestaciones genéricas y una un poco más concreta, que no quita que son manifestaciones de hechos sucedidos también hace algún tiempo. Es decir, que no son hechos recientes, con lo cual determinado tipo de pruebas es muy poco probable que existan, ¿verdad? La más concreta es en este marco, ¿no?, que estamos conversando, es de una cadete de 21 años que denunció en la justicia también que le ofrecieron, digamos, canjear una segunda oportunidad para rendir una materia con un favor sexual, digamos, para ser, digamos, prudente. Sí. Y también tiene que ver otra situación, que muchos de los que aparecen como denunciantes o plegándose a este reclamo por esclarecimiento, fueron los bochados de hace poco tiempo del Instituto de Seguridad Pública, que rindieron mal materias como, por ejemplo, derecho penal. Y que nosotros desde este espacio, por ejemplo, defendimos la posición que entonces tuvo el ministro Corti, entonces tuvo Aniceto Morán como jefe del ISEP, y que nos costó varias críticas incluso de los familiares de los agentes bochados. ¿Creen que puede haber, digamos, una situación un poco rara rodeando a esta cuestión? No descarto ni afirmo en nada. Es la investigación la que va a dilucidar exactamente lo que pasó. Son hechos sumamente graves, por lo menos los denunciados, como para tomar una aseveración de esa naturaleza. Que la investigación defina exactamente lo que pasó, pasó, y lo que no pasó, no pasó. Así que, en ese sentido, la mirada hacia esa cuestión es una mirada de mucho respeto por la investigación. Y en ese sentido, también cabe señalar que, por lo menos, la manifestación más explícita de uno de los... de las manifestaciones, también hace una referencia muy genérica al cuerpo docente, que es un cuerpo docente prestigioso y que vale la pena también remarcar que no hay ningún antecedente de este tipo en los años de funcionamiento, que es el mismo cuerpo docente que está funcionando hace bastante tiempo. Es decir, que también hay que tener mucho cuidado ante la posible salpicar a todo el cuerpo docente en general. Doctor Uribe, me queda un poco tiempo, quiero hacerle dos preguntas. La primera, durante la gestión de Corti como ministro de Seguridad, se judicializó una causa que tramitó asuntos internos sobre la figura del comisario Moscatelli, que no pudo probar administrativamente los bienes adquiridos y por eso se judicializó. Y después se concluyeron investigaciones en la órbita de asuntos internos o mejor dicho, que avanzaron sobre el patrimonio de Luis Alberto Lola, comisario retirado, y Rodolfo Romero. ¿Hay alguna novedad en relación a estos tres casos, por lo menos la que da cuenta de las investigaciones de asuntos internos de Lola y de Romero? No tengo yo novedades actualmente. Lo que sí le puedo decir, y eso que es un compromiso personal, pero aparte una directiva clara del ministro Lamberto, de que todo este tipo de investigaciones administrativas y la posterior investigación judicial, si fuera el caso, van a ser continuadas y van a contar con el apoyo pleno del ministerio. Creo, como línea política en este sentido, nosotros que este tipo de definiciones pertenecen a un gobierno, y este gobierno ha tenido ese compromiso y lo va a sostener, y que aparte de ello nosotros tenemos muy claro que necesitamos una policía prestigiada, una policía respetada por los ciudadanos, y el respeto se gana cumpliendo la ley. Así que... ¿Cayó mal en el ministerio que haya la actuación de un fiscal federal de San Nicolás que hizo un procedimiento sin consultar o sin dar aviso a las fuerzas policiales en la provincia, y mucho menos a las fuerzas políticas? Estamos hablando de un procedimiento antidrogas de hace algunos días en Rosario, secuestro de 12 kilos de cocaína, sin detenidos, sin armas secuestradas y sin plata, sin dinero secuestrado. Por lo cual, digamos, le da mucha confusión al procedimiento en sí mismo.
¿Ustedes lo vieron como irregular? ¿Ven alguna otra cuestión detrás de esto? Porque el ministro por lo menos se mostró molesto, el ministro Lamberto, en esto. No, a nosotros nos preocupa mucho, y en este sentido es parte de la preocupación de cualquier autoridad política que conduce una política de seguridad que incluye como parte integrante fuerzas de seguridad. Es no haber podido prever cualquier tipo de conflicto hacia los vecinos de la zona. Esto, por razones que obviamente la investigación deberá resolver, no hubo ningún tipo de enfrentamiento o algún otro tipo de conflicto con violencia. Esto, reconocido por las propias autoridades intervinientes, fue de casualidad, porque no se conocía el terreno y no se conocía el lugar exactamente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros, y en esto la cuestión, la presentación, como que en este caso habría buenos y malos para este lado y allende las fronteras, digamos, sí. Creo que es una cosa que no le hace bien a nadie, y no le hace bien a nadie englobar a toda una fuerza o a todo un sector dentro de acusaciones de tipo genérico. Entonces, en ese sentido, nosotros, o el ministro se manifestó públicamente, y no creo que quepa mucho más opinar, me parece que, o a nosotros como ministerio en ese sentido nos parece, es que nos referimos y nos gusta referirnos a hechos objetivos, y en ese sentido los hechos que vos relataste son parte objetivamente de lo que pasó, de lo que se encontró y que no se encontró, y también es objetivo que ese mismo lugar fue allanado. El 31 de marzo. Hace 3 meses aproximadamente. Con 9 detenidos. Se encontró algo más de 1 kilo de cocaína, casi 2 kilos de marihuana, 9 detenidos, armas, sumas de dinero importantes. Es decir, es un dato objetivo. Gracias, doctor Drivet, por la visita. No va a ser la primera vez seguramente que charlemos sobre temas de las fuerzas de seguridad en Santa Fe. Vamos a la pausa, ya venimos con el informe de Federico Gianre, Naran Pol, su situación en la actualidad.